Bienvenidos, mi nombre es Jorge Sarkansky, soy el titular de la empresa JS Medicina Electrónica. Diseñamos y fabricamos instrumental para medición de electrolitos. Nuestros instrumentos están preparados tanto para laboratorios pequeños como medianos como grandes, y actualmente estamos presentando un autosampler de gran capacidad y conectividad para tubo cerrado. Es un gusto tenerla acá, la doctora Andrea Boccasi. Nuestros instrumentos se venden en Argentina hace mucho tiempo y en más de 65 países. Hoy nos reúne acá la necesidad de entender un poquito con qué calcio nos quedamos, de qué se trata esto. Y entiendo que Andrea, jefa del Servicio de Laboratorio Hospital Muñiz, secretaria del capítulo bioquímico de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, me acordé todo, sí, muy bien. nos va a ayudar a entenderlo. Bueno, los dejo con ella. Bueno, ¿cómo están? Algunos me conocen, otros no me conocen. Yo soy Andrea Boccasi, ya me presentó Jorge. Y a lo largo de esta charla vamos a descifrar cuál es el mejor calcio, o cuál es el más adecuado, o cuál deberíamos utilizar. ¿Cuántos hacen calcio iónico acá? A ver. ¿En el equipo de gases o en el equipo, en algún gases? ¿Nadie dosa calcio iónico en un autoanalizador que no sea gases? Muy bien. Bueno, esta charla está estipulada en 40 minutos. Puede ser que hable 40 minutos, puede ser que hable 1 hora y media, puede ser que hable 2 horas. Me gusta hablar, así que cualquier cosa, las dudas las dejamos para el final si quieren, así no perdemos la continuidad de la charla. Ahí estamos. Bueno, el título de esta charla es Calcio iónico versus calcio total. ¿Cuáles son los desafíos analíticos y cuál es la relevancia clínica? Jorge me presentó muy bien, tengo la certificación de química clínica en el área química clínica por el Colegio Oficial de Farmacéuticos y Bioquímicos de la Capital Federal. Quiero agradecer a mi grupo, a mi club de fans que debe estar por ahí, Hernán, Cristina, Osvaldo, gracias. Bueno, la hoja de ruta va a ser esta. Voy a dar conceptos generales sobre el calcio, la distribución, el metabolismo. Después vamos a pasar al calcio total, calcio iónico, la relevancia que tiene este ion y finalmente algunas conclusiones. El 99% del calcio que tenemos en el organismo está en forma ósea, sí, sobre todo en el hueso, como cristales de hidroxiapatita. Y eso es lo que va a otorgarle la biomecánica que tiene el esqueleto para que nos podamos mover. Esta pequeña porción es el calcio no óseo, que es menos del 1%, y es el calcio extracelular, ¿sí? Es lo que nosotros medimos en el laboratorio, este pequeño porcentaje. A su vez, y después lo vamos a ver más adelante, ese menos de 1% está formado por varias fracciones. ¿Cuáles son las funciones que cumple el calcio? Múltiples, les traje solo algunas. La mineralización ósea, como decía recién, es imprescindible para la biomecánica de nuestro esqueleto, ¿sí? La contracción del músculo, sea esquelético, cardíaco, liso, sabemos que el calcio está relacionado con los filamentos de actina y de miosina para que se produzca la contracción muscular. La secreción de hormonas muchas veces hace una especie de segundo mensajero el calcio, y también para la secreción de enzimas. Lo que respecta a la conducción y transmisión neuronal, es importantísimo el calcio. Ahí está.
¿Por qué? Porque interviene en la secreción de neurotransmisores al espacio sináptico y después la posterior conducción y del impulso nervioso. Y en la coagulación sanguínea es fundamental para activar los factores vitamina K dependientes. ¿Se acuerdan cuáles son los vitamina K dependientes? Son 7. Entonces, eso para que la coagulación esté óptima, tienen que estar activados. 7 activados, 2 activados, y eso lo logra a través del calcio. Bueno, aclaro que no soy endocrinóloga, pero quería explicarles brevemente para que tengamos una noción, y si lo saben, discúlpenme, y el que no lo sabe lo aprenderá, y si no será un repaso. Cuando los niveles de calcio están bajos, ¿qué pasa? Hay unos sensores en la glándula paratiroidea. Las glándulas paratiroideas son 4, ¿sí? 2 superiores, 2 inferiores, tienen forma de lentejas, de pequeñas, así de pequeñas, y están ubicadas en la cara posterior de lo que es la glándula tiroides. Esta es una vista de atrás, ¿no? Tenemos 2 y 2, 4. Estas glándulas paratiroideas lo que tienen es un sensor de calcio. Entonces, cuando el calcio en sangre disminuye, la glándula, los sensores de calcio dicen, el calcio está bajo, hay que subirlo. Y le mandan una señal para que se libere la paratormona, o muy conocida por nosotros como PTH. Esta PTH aumenta, ¿sí? ¿Y qué efecto tiene? Esta PTH va a actuar sobre varios órganos. Sobre el hueso, sobre todo donde se acuerdan que le decía que estaba como hidroxiapatita, liberando, ¿sí?, el calcio de los osteoclastos a circulación. Ese es un mecanismo. El otro, la PTH va a impactar sobre el riñón de 2 maneras. Por un lado, si tenemos bajo el calcio, el riñón va a decir, bueno, vamos a tener que subirlo. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a tratar de eliminar lo menos posible y para eso aumenta la reabsorción de calcio a nivel de los túbulos renales. Pero por otro lado, en los túbulos renales hay una enzima que es la alfa-hidroxilasa, que la han escuchado hablar o nombrar. La alfa-hidroxilasa lo que hace es activar la 24 o la 25 hidroxivitamina D en su metabolito activo, la hidroxila. Entonces ahí vamos a tener la 1,25 dihidroxicólicalciferol o vitamina D, que es el metabolito activo. ¿Para qué? Para que esta vitamina D a su vez actúe sobre el intestino para que el calcio no se pierda y lo reabsorba de los alimentos. Entonces, la PTH va a impactar en 3 sitios para evitar que se pierda el calcio: hueso, riñón e intestino. Así logra que el calcio aumente. Una vez que el calcio está dentro del rango normal, esto se inhibe y la PTH vuelve a su concentración normal. ¿Se entiende hasta acá? Sí. Bueno, ahora vamos a pasear un poco sobre el calcio total. El calcio total, que es lo que medimos en el laboratorio, es el líquido, es el calcio ese menos del 1%. ¿Se acuerdan que yo les decía que era el calcio soluble o el calcio no óseo? Eso es lo que medimos en el laboratorio. ¿Por qué método? Cresoftaleína, arsenazo, Bapta. Y el valor de referencia lo sabemos todos. En algunos lugares es de 8,2 a 10,4, en otros es de 8,4 a 10,4, pero más o menos estamos entre 8 y 10,6, hay algunos lugares. ¿Qué medimos en el calcio total? La suma del calcio unido más el calcio libre. ¿Y el calcio unido de qué se trata? Hay calcio ligado a proteínas, sobre todo la albúmina en un 80%. La albúmina tiene aproximadamente 30 sitios aminados con carga negativa para unir calcio. También se une a globulinas y a transferrina. Por otro lado, el calcio puede complejarse con aniones orgánicos, como por ejemplo lactato, fosfato, sulfatos.
Y el calcio iónico, mal llamado calcio iónico o calcio ionizado, porque en realidad todo el calcio que circula por el organismo está ionizado, no es un calcio, no es el metal que circula. Entonces, lo correcto sería llamarlo calcio libre, pero ya en la literatura médica y todos nosotros lo conocemos como calcio ionizado o calcio iónico. Entonces, el concepto que quiero que nos llevemos es, cuando mido calcio total, mido todo esto. ¿Sí? Tenemos el calcio total. A veces ¿no les ha pasado que tienen calcios bajos y decimos, no, debe ser porque la albúmina está baja? Un paciente cirrótico, por ejemplo, donde tiene una hipoalbuminemia marcada. Entonces, bueno, vamos a corregirlo. ¿Y cómo se corrige? Bueno, esta es la fórmula de Pine modificada, es muy antigua, donde este 0,8 es un factor que no es caprichoso, ¿no? Es porque por cada gramo de albúmina que desciende, se modifica en 0,8 el valor del calcio. Entonces decimos, qué bueno, corrijo el calcio total por la albúmina que tiene el paciente. Después vamos a ver que no es tan así. Y ahí me anoté, porque ayer tuve un caso internado en terapia intensiva que les traje, no lo pude escribir, pero sí les quiero comentar para que vean qué importante es pensar si puedo usar la fórmula, si puedo usar el calcio iónico calculado. Así que háganme acordar que no me quiero olvidar de esto. Entonces, el calcio total, ajustado por albúmina, hay ciertas patologías donde no lo podemos hacer. Por ejemplo, en la enfermedad renal crónica y sobre todo en los estadios avanzados de la enfermedad renal crónica. ¿Por qué? Se preguntarán ustedes. Además de la hipoalbuminemia que tienen estos pacientes tienden a tener una acidosis, ¿sí? Y después vamos a ver que el pH modifica al calcio también. Pacientes críticos. Paciente crítico no solo va a tener hipoalbuminemia per se, sino que también puede tener aumento de calcio unido a compuestos orgánicos. Un paciente séptico seguramente va a tener un lactato elevado. Entonces, el calcio va a complejarse con ese anión orgánico. Y en hiperparatiroidismo primario no sirve tampoco aplicar esta fórmula ni tampoco calcular el calcio iónico. ¿Por qué? Porque estos pacientes hacen hipercalcemias transitorias que no se pueden detectar con el calcio total. Entonces, recuerden esto, la limitación que tengo de aplicar la fórmula cuando la albúmina es menor de 3 gramos por decilitro. ¿Por qué? Porque hay numerosa literatura que avala que cuando la albúmina baja por debajo de 3, la constante de afinidad de unión de la albúmina con el calcio se distorsiona. Entonces no es lo mismo. Así que, atención. Este es un trabajo del 2018 de unos australianos donde, bueno, a ver, voy a dejar una de las dos cosas porque si no, no puedo. Aunque vean muchos números, no importa, yo lo que quiero que se lleven de acá es, estos pacientes eran 13.604 muestras, pero eran 5.553 pacientes, ¿sí? O sea, cada paciente puede tener varias muestras, lo sabemos nosotros. Bien, entonces dijeron, bueno, a ver, vamos a comparar los pacientes que son clasificados con el calcio iónico, que es el gold estándar, en hipercalcémicos, normocalcémicos o hipocalcémicos. Y lo vamos a comparar con la clasificación utilizando la fórmula ajustada por albúmina o la clasificación usando el calcio total. ¿Sí? Y la sorpresa es, miren esto, los pacientes con normocalcémicos clasificados por el calcio iónico eran aproximadamente un 58%. Fíjense que cuando lo corregían por la fórmula, el 7% lo clasificaba como hipercalcémico.
los pacientes clasificados como hipocalcémicos por el calcio iónico, que eran cerca del 40%, el 34% era clasificado como normocalcémico, o sea, se perdía un porcentaje. Estos pacientes, quería aclararles que eran en terapia intensiva, estos 5.553, y todos los pacientes de esta tabla y de la posterior son con albúmina por debajo de 3, porque ellos quisieron chequear la utilidad de la fórmula de corregir el calcio por albúmina cuando estaba distorsionada esa constante de afinidad. No sé si se acuerdan. Bueno, ¿qué pasa con el calcio total cuando yo comparo los pacientes, por ejemplo, normocalcémicos por el calcio ionizado? Eran un 58%. Fíjense cómo los clasificó el calcio total, como hipocalcémicos. ¿Y qué pasa con pacientes hipocalcémicos, definido por el gold estándar, que es el calcio iónico? 40%. En cambio, por el calcio total, solo un 8%. Esta es otra tabla. Estos eran menos pacientes y las muestras eran de 1.112 y estos pacientes estaban en guardia, en la guardia médica. No eran pacientes críticos, pero también tenían una albúmina por debajo de 3. ¿Qué pasó con estos pacientes? Normocalcémicos, 57%. Según la fórmula, un 11% los clasificó como hipercalcémicos. Cuando vemos los hipocalcémicos, un 23% fue clasificado como normocalcémicos. ¿Y qué pasa con el calcio total? 57% de normocalcémicos según el iónico y casi un 11% eran clasificados como hipocalcémicos. Y los hipocalcémicos, el 7% era clasificado como normocalcémicos. Entonces, ojo cuando aplicamos la fórmula de corrección por albúmina. No siempre se puede, no siempre se debe. Debemos, para clasificar correctamente, utilizar el calcio iónico. Entonces, conclusiones de esta parte. Cuando se compara la clasificación de calcio iónico versus calcio ajustado por albúmina, los pacientes normocalcémicos se clasifican como hipercalcémicos y los hipocalcémicos como normocalcémicos. Entonces, no deberíamos utilizarla cuando los niveles de albúmina son por debajo de 3. Cuando se compara la clasificación del calcio iónico versus el calcio total, los normocalcémicos son clasificados como hipocalcémicos y los hipocalcémicos como normocalcémicos. Entonces, tampoco el calcio total debería ser utilizado como marcador subrogante del calcio. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá el concepto? Bárbaro. Otro tema del calcio total. ¿Es correcto que utilicemos el calcio total para calcular el calcio iónico? Ay, no tengo calcio iónico. Bueno, tengo calcio total, tengo la albúmina, las globulinas, calculo el calcio iónico. Fíjense todas las cuentas que hay que hacer y todos los errores que vamos arrastrando en cada variable. Primero tengo que calcular el calcio unido a proteínas. Para eso tengo que saber la albúmina, las globulinas y entonces el calcio iónico calculado es el calcio total menos el calcio unido a proteínas que calculamos arriba. Y si lo queremos en milimol por litro, lo multiplicamos por 0,25. O sea, ya arrastramos este error. Numerosa literatura habla de no utilizar la fórmula para calcular el calcio iónico. Se los dejo, no sé si quieren, las citas son todos artículos a los que podemos acceder libremente. ¿Sí? Entonces, el calcio iónico estimado no debe aplicarse en cirugías cardiovasculares. Estos son todos los papers que le mostré recién. ¿Por qué? Porque el paciente que está sometido a cirugías cardiovasculares
hace alteraciones del calcio iónico. Y además pensemos que si es una cirugía extracorpórea, se utiliza el citrato como anticoagulante para pasarle sangre. ¿Y el citrato qué es? Un anión. El calcio que puede pasar puede unirse al anión. La hemodiálisis, por lo mismo, pacientes que están hemodializados, los anticoagulan, usan también anticoagulante para hacer el procedimiento, enfermedad renal crónica que ya les comenté, y el hiperparatiroidismo primario que ya les dije. En la enfermedad renal crónica, en los estadios avanzados, los pacientes lo que tienen son calcificaciones vasculares a nivel de las arterias. Los pacientes renales crónicos tienen una patología asociada o propia de la enfermedad al final de los estadios, estoy hablando G4, G5, con un alto riesgo cardiovascular. En general estos pacientes fallecen de problemas cardíacos, ¿sí? Entonces, y además, si pensamos en todo el metabolismo del calcio que yo les dije, que la PTH actúa a nivel de hueso, a nivel del riñón, y estos pacientes tienen un problema en el riñón, la PTH no va a funcionar bien, no se va a hidroxilar bien el metabolito inactivo de la vitamina D, además de otros factores como la proteína cloto, el FG23, hay un montón de cosas, pero lo que yo quería que les quede claro es que en la enfermedad renal crónica en estadios finales no sirve ni el calcio total ni corregido por albúmina, porque seguramente tiene menos de 3, y el calcio iónico estimado. Pasemos ahora por el calcio iónico. Hay variables analíticas preanalíticas que tenemos que tener en cuenta antes de que el paciente le saquemos sangre. Y una es la actividad física. Y me van a decir, Andrea, ¿qué tiene que ver que haga ejercicio con el calcio iónico? Sí tiene que ver, porque el paciente que hace una actividad física moderada o intensa puede aumentar los niveles del lactato. ¿Y el lactato qué es? Un anión. ¿Y qué pasa con el anión, con el calcio? Se pega. La postura. Una cosa es que el paciente esté de cúbito y cuando se pone en bipedestación hay movimiento de macromoléculas como las proteínas. ¿Sí? Esto es reversible, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el calcio, con las proteínas? ¿Escucho? Se pega a las proteínas, se une a las proteínas, entonces podemos tener modificaciones del calcio. Ingesta de alimentos, también, ¿qué tiene que ver? Sí, tiene que ver, porque nosotros no sabemos lo que comió el paciente. Entonces puede ingerir ciertos alimentos que tienen alto contenido de fosfato, alto contenido de proteínas, entonces lo que hay que indicarle al paciente es que por lo menos tenga 4 horas de ayuno antes de venir al laboratorio para hacerse un dosaje de calcio iónico. Y el estado ventilatorio, que ahora vamos a ver, que el pH modifica el calcio iónico. Un paciente que se pone nervioso, que no quiere sacarse sangre, hiperventila. ¿Qué pasa cuando hiperventila? Hay modificaciones del dióxido de carbono, de la PO2, ¿y qué pasa con el pH? Se altera. Entonces tenemos que tratar de que el paciente esté tranquilo al momento de sacarle sangre, que esté en reposo 10 minutos. Y el ritmo circadiano también afecta, ¿sí? Se cree que entre un 4 y un 10% hay alteración del calcio iónico por el ritmo circadiano, por el sueño, por las hormonas sexuales. No se sabe muy bien por qué, lo de las hormonas sexuales, pero sí altera el ritmo circadiano. Estamos hasta acá con las variables preanalíticas, todo lo que le tenemos que decir a nuestros pacientes, las indicaciones previas, antes de que se venga a sacar sangre. ¿Qué tipo de muestra podemos manejar para el calcio iónico? Sangre entera, ¿sí? ¿A qué llamamos sangre entera? A la de la jeringa, para los gases. Y esto generalmente es para pacientes críticos o para pacientes que están en la unidad de neonatología. Lo ideal es utilizar jeringa comercial con heparina liofilizada y tamponada para que no se una calcio a los sitios de unión de la heparina. ¿Cuáles son las ventajas de este tipo de muestra? Bueno, la inmediatez. El médico le saca sangre arterial, lo pasa por el equipo. Y disminuye el metabolismo celular. O sea, nosotros sabemos que todas las células nucleadas que no las separamos rápidamente del paquete globular del suero o del plasma,
siguen su metabolismo y se genera, ¿qué? Dióxido de carbono. El dióxido de carbono, ¿qué pasa? Altera el pH. Esta noche van a soñar con el pH. Bueno, pero ¿cuáles son las desventajas? La inestabilidad. Nosotros sabemos que las muestras en jeringa para los gases en sangre deben procesarse antes de los 30 minutos. ¿Estamos de acuerdo? La imposibilidad de retrasar su análisis. O sea, yo lo quiero hacer después. ¿Puedo? No. Bien. ¿Vemos la hemólisis en la jeringa? No. Y la hemólisis juega en contra. Es un factor, una interferencia negativa para el calcio. Lo disminuye. ¿Y presencia de anticoagulante? Tampoco. Nosotros creemos que el médico sabe que tiene que usar heparina. Nosotros creemos. Pero hay médicos que no lo saben. Se creen que es lo mismo usar hepta, heparina, citrato. Entonces, ojo con esto también, es una desventaja. Bueno, otro es sangre capilar, sobre todo en los pequeños. Hay mini tubos, por no decir microtubos, que tienen gel activador o, activador de la coagulación. Lo que tiene esto es que todos sabemos que pincha el talón del bebé. Bueno, tenemos que preparar la zona, limpiarla, estimular, poner el piecito del bebé para abajo. Y fíjense ustedes que se le puede incorporar un capilar a estos tubos. Entonces, el capilar lo ponemos, descartamos la primera gotita y colocamos el capilar con el tubo en el talón del bebé, si es el talón que decidimos juntarlo, y la sangre va a fluir dentro del capilar por capilaridad y va a caer adentro del tubo. Se saca el capilar, se lo tira donde corresponde, se invierte, se centrifuga en microcentrífugas y ahí ya tenemos muestra para un pequeño. Ventaja, estabilidad de la muestra, porque si trabajamos con suero o trabajamos con heparina, vamos a centrifugarlo y vamos a obtener con plasma más rápido que con suero. Podemos visualizar la hemólisis. Hay ausencia de heparina en el suero, ¿sí? Y tenemos posibilidad de refrigerar y retrasar su análisis. Hoy no podemos, bueno, separamos el paquete globular, lo frizamos, lo ponemos en la heladera y lo hacemos al otro día. Y la desventaja, bueno, demora en la obtención del suero, hay que esperar que se coagule y separarlo después. Y si retrasamos la separación del paquete globular, vuelvo a repetirles, sigue el metabolismo celular con producción de dióxido de carbono. Plasma heparinizado es el otro tipo de muestra que podemos llegar a tener. Es recomendable que la heparina sea de sodio o de litio con una concentración de 15 unidades por mililitro de sangre. La ventaja, otra vez, la rapidez de la obtención del plasma comparado con el suero, la visualización de la hemólisis. Y la desventaja es que la heparina, por más que sea mínima, hay un porcentaje que quela el calcio. ¿Sí? Y el suero. ¿Qué material usan? Gases, equipo de gases usan. El suero debe ser obtenido en anaerobiosis. Ideal son tubos de extracción al vacío, pero si no hay tubos de extracción al vacío, podemos usar algunos artilugios. Por ejemplo, llenar al máximo los tubos para evitar la formación de cámara de aire en la parte de arriba del tubo. Centrifugar los tubos tapados. Yo creo que hoy en día nadie centrifuga los tubos destapados. ¿Sí? Si es refrigerada la centrífuga, mejor. Y si no, bueno, porque hay variaciones del pH de 0,006 por cada grado que aumenta la temperatura de la centrífuga. Destaparlos al momento de su procesamiento. Y si hay varios analitos, podemos setear que mida primero el calcio. Hay ahora en el mercado, o va a haber pronto, un equipo donde pincha el tubo y no hay necesidad de destaparlo. ¿Sí? Y se puede conservar a largo plazo, o sea, separar el suero y congelarlo a menos 70. Estas son las ventajas que tenemos si trabajamos con un suero.
La metodología recomendada, creo que todos lo sabemos, es el ion selectivo, el electrodo ion selectivo para calcio. Los rangos de referencia también pueden variar. 1,10 a 1,35 milimoles por litro es uno de los que circula. Y esto, quiero agradecer a la subcomisión de normatización del capítulo bioquímico de SATI, que trabajaron en estandarizar todo lo que es calcio iónico, los valores críticos. Sabemos todos lo que es un valor crítico, ¿sí? Y que tenemos que actuar inmediatamente llamando al médico, porque un valor de calcio iónico por debajo de 0,78 o mayor de 1,60 pone en riesgo la vida del paciente. Entonces, es nuestro compromiso y nuestra obligación alertar al médico, llamarlo y decirle, mirá, tiene tal calcio iónico. Así el médico instaura una terapéutica y disminuye la mortalidad de este paciente, porque un calcio iónico bajo o alto es grave para el paciente. Variaciones en la concentración. Cambios en el pH. Un descenso, esto es aproximado, de 0,1 punto de pH aumenta aproximadamente 0,2 miligramos por decilitro del calcio iónico. Como tarea para el hogar les dejo que estos 0,2 lo conviertan a milimoles. El uso de heparina líquida en exceso aumenta la unión de calcio a heparina. Esto ha pasado, hay un trabajo de las colegas de la maternidad Sardá que lo han hecho muy bien, la doctora Ana Tobo, Graciela Brioso y Susana de Parcellán, que también trabaja con nosotros en el capítulo bioquímico de SATI. Búsquenlo porque está muy bueno, todos los errores de cómo el médico pone una gotita dentro de la jeringa, la moja, ¿sí? Y no tiene idea de la cantidad de anticoagulante que está usando. Y la elección incorrecta del anticoagulante. Usar heptacitrato, que el médico desconoce, que la calcio. Entonces, nosotros, como bioquímicos, tenemos que pensar en todas estas variables. En el pH, exposición al aire, tubo destapado. Ya les dije que va a haber una solución con esto. Cuando haya un autoanalizador que pueda pinchar la goma que tiene el tubo, el tapón. El metabolismo celular ya lo hablé y el aumento de la temperatura también lo hablé. Bueno, esto es, nada, me gusta así explicar como maestrita. Las variaciones de pH inducen cambios en el calcio iónico. Los protones compiten con el calcio iónico por los sitios de unión a la albúmina. Recuerdan, la albúmina tiene 30 sitios de unión para el calcio o para los protones en este caso. Entonces, ¿qué pasa con un pH básico? Con un pH ácido. De paso practicamos medio interno. Acidemia, ¿sí? Lo conocemos como acidemia. Aumenta la concentración de protones. Entonces vamos a tener más protones pegados a la albúmina porque va a desplazar al calcio. Vamos a tener menos albúmina unida a calcio y por lo tanto va a haber más calcio iónico. O sea, como regla, acuérdense que el calcio iónico va al revés que el pH. Miren acá, aumenta el pH, alcalemia, disminuye las concentraciones de protones, entonces disminuye la concentración de albúmina hidratada, llamémosle, pero aumenta la albúmina, el calcio desplaza estos protones y se pega a la albúmina. Vamos a tener más albúmina complejada con calcio y por lo tanto menos calcio iónico. Bajo pH, alto calcio iónico, alto pH, bajo calcio iónico. Así no se lo van a olvidar. Esta relación es lineal entre pH 7,2 y 7,6. Entonces, para independizarse de las variaciones en la concentración de protones, en la muestra se debe informar el calcio iónico, el pH y el calcio ajustado a pH 7,40. Esto es lo ideal y lo que tiene que estar en el informe. ¿Cuál es la relevancia clínica del calcio medido? ¿Voy bien o me fui bien? Hiperparatiroidismo primario, lo que decíamos antes, las hipercalcemias transitorias.
Las hipercalcemias relacionadas a la malignidad. Muchas veces hay metástasis o tumores osteolíticos que inducen una PTH, que es una PTH-RP chiquita, que es un polipéptido relacionado a la PTH. Estadios avanzados de enfermedad renal crónica. Esto es lo que yo les decía, por las siglas en inglés. Enfermedad metabólica ósea. Eso es lo que tienen los pacientes en estadios avanzados de enfermedad renal. Trasplante renal, obviamente. Enfermedad hepática crónica. ¿Qué sintetiza el hígado? Albúmina. ¿Cómo va a estar la albúmina en un paciente que está cirrótico o que tiene una enfermedad hepática crónica? Baja. En el monitoreo de pacientes críticos, y ahora les voy a contar el caso que tuvimos ayer, en una pancreatitis aguda, porque se quela el calcio, se rescata el calcio por parte de los saponificables, no me sale ahora la palabra, pero bueno, eso. Ahora debemos medir calcio iónico, porque el calcio total puede ser erróneo. El uso de circulación extracorpórea, plasmaféresis, por la utilidad de, porque se usa citrato, y la hipocalcemia neonatal. Y esto es un gráfico que refleja cuál es la utilidad clínica del calcio iónico con la evidencia. Fíjense ustedes que en el hiperparatiroidismo primario o en la hipercalcemia relacionada con la malignidad, la evidencia de usar el calcio iónico es fuerte. En los desórdenes del calcio en los pacientes críticos, en el monitoreo de calcio en los pacientes con enfermedad renal, hay una evidencia muy fuerte o muy buena de utilizar el calcio iónico, y así vamos para arriba, donde el pico de la pirámide es una evidencia pobre de usar calcio iónico. Por lo tanto, una de las conclusiones finales, creo que a lo largo de la charla les fui diciendo, el calcio libre o ionizado o iónico es la fracción fisiológicamente activa. Entonces, su medición debería ser considerada dentro del diagnóstico de los desórdenes del metabolismo del calcio, no el calcio total. Y antes de finalizar, les quería comentar el caso, acá me lo anoté, a ver si me acuerdo todos los datos, una paciente que ingresó en terapia intensiva del Hospital Muñiz, 65 años de edad, una paciente retrovirus positiva, con abandono de tratamiento. En realidad era una señora que tenía poca adherencia al tratamiento. Ella decía que nada, ya su hijo estaba privado de la libertad y eso la motivaba o la desmotivaba para adherir al tratamiento antirretroviral. Llega a la guardia, esto fue antes de ayer, llega a la guardia con disnea, sudoración, tos seca, astenia. Cuando al Hospital Muñiz llega un paciente con astenia, tos seca y fiebre, o sudoración nocturna, lo primero que se sospecha es una tuberculosis. ¿Sí? Esta paciente, además de ser retrovirus positivo o HIV positivo, como quieran, queda más fashion y menos estigmatizante para el paciente llamarlo B24 positivo o RB positivo. Estaba cursando una TBC pulmonar que se diseminó. Porque, estaba inmunosuprimida. ¿Qué pasa? Le piden calcio. Entonces, el calcio total a nosotros nos daba 6,1. Pensamos una hipocalcemia. Que no está mal que pensemos eso de un paciente de terapia intensiva. Le digo a las chicas, háganle albúmina. 1,9. Háganle proteínas totales, 4,8. Cuando vamos a calcular el calcio corregido por albúmina, nos daba, no me quiero equivocar, 7,8. Está bajo, pero
Como dice Guido Casca, estaba mal, pero no tan mal. Estaba bajo, pero no tan bajo. Bueno, llamo a terapia intensiva. Otra cosa que quiero que recalcar, es importantísima la comunicación que tenemos que tener con los médicos. Entonces, yo pregunto ya con el tono de mi voz, directamente me preguntan, ¿qué querés? ¿Le hicieron calcio iónico a esta paciente por el equipo de gases? Porque, bueno, el Hospital Muñiz es pabellonado, el equipo de gases está en terapia intensiva. Entonces, sí, 0,90 el calcio iónico. No condice con el 7,78, con el 7,8 del calcio total, corregido por albúmina. Le digo a las chicas, vamos a calcular el calcio iónico a través de las globulinas, las proteínas. 0,25, nada que ver. Entonces, otro concepto que quiero que se lleven. La tuberculosis no la tiene quien quiere, sino quien puede. Recuerden que hipoalbuminemia también está en la desnutrición, ¿sí? Y un paciente con tuberculosis está desnutrido. ¿Qué está primero, el huevo o la gallina? Paciente desnutrido tiene tuberculosis, o paciente que tiene tuberculosis se desnutre. Entonces, ojo con el calcio total en algún paciente que tengamos que tenga tuberculosis. Recuerden que la albúmina es un parámetro proteico que evalúa desnutrición. El colesterol es un parámetro calórico, los linfocitos es un parámetro inmunológico y la albúmina es un parámetro proteico. Entonces, prestemos atención, evaluemos todo el contexto cuando tengamos que hacer un calcio y nosotros debemos sugerirle al médico, no, mira, calcio total en este paciente, no, yo te sugiero, mandame una nueva muestra o sea, hagámosle un calcio iónico, no le podemos corregir por albúmina. Entonces, esto es lo fundamental, la comunicación con el médico, que tengamos capacidad para refutar lo que nosotros queremos. O sea, si nosotros estamos firmes y le decimos, no, mira, este calcio total no te lo voy a informar porque no va, tengo que hacer otra cosa. Tengamos los conceptos bien fuertes para defender lo que nosotros pensamos y nuestra profesión. Creo que nada más. Muchas gracias.